Ahora, para demostrar la diferenciabilidad de la función exponencial, vamos a requerir del siguiente límite. Entonces, vamos a calcular el límite cuando h tiende a 0 de e a la h menos 1 sobre h. Entonces, para esto vamos a requerir de entrada un cambio de variable. Proponemos el cambio de variable u igual a e a la h menos 1, de donde se sigue que e a la h es igual a u más 1, y por consecuencia h es el logaritmo de u más 1. Ahora, de aquí nótese que si h tiende a 0, entonces u va a tender a 0. ¿Por qué? Bueno, pues si h tiende a 0, esto tiende a 1, y entonces 1 menos 1 pues es 0. Entonces, este límite con este cambio de variable se vuelve el límite cuando u tiende a 0 de u entre logaritmo de u más 1. Ahora, nótese que este lo puedo escribir como el límite cuando u tiende a 0 de 1 entre u por el logaritmo de u más 1. Entonces, este límite lo puedo escribir por propiedades del logaritmo como el límite cuando u tiende a 0 de 1 entre el logaritmo de u más 1 a la 1 entre u. Entonces, aquí por ejemplo podemos tomar el cambio de variable w igual a 1 entre u, de donde se tiene que u es igual a 1 entre w. Y aquí vamos a tener que hacer dos casos. Bueno, ¿qué pasa cuando u tiende a 0 por la derecha? En ese caso, w va a tender a más infinito, mientras que si u tiende a 0 por la izquierda, se va a tener que w tiende a menos infinito. Entonces, al final del día, lo que quiero analizar es qué pasa con el límite cuando u tiende a 0. Cuando u tiende a 0 por la derecha, de 1 entre el logaritmo de 1 más u a la 1 entre u, este límite lo puedo escribir como el límite cuando w tiende a infinito de 1 entre el logaritmo de 1 más 1 entre w a la w. Si ustedes se fijan, 1 más 1 entre w a la w, pues es justamente cuando w tiende a infinito igual a e. Entonces esto es 1 entre el logaritmo de e. De manera similar se puede demostrar que cuando u tiende a 0 por la izquierda, este límite tiende también a 1. Entonces, eso a ustedes se los dejo de ejercicio. Les dejo de ejercicio que muestren que cuando u tiende a 0 por la izquierda, pues ese valor tiende justamente a logaritmo de e, y por lo tanto eso es 1. Entonces acabamos de mostrar que este límite cuando h tiende a 0 tiende a 1. Ahora, ¿cómo nos va a servir ese límite? Pues bien, si calculamos el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0 entre h, esto es el límite cuando h tiende a 0 de e a la x0 más h menos e a la x0 entre h. Hecho esto me queda el límite cuando h tiende a 0 de e a la x0 por e a la h menos e a la x0 entre h. Puedo factorizar e a la x0 y entonces les queda e a la x0 por el límite cuando h tiende a 0
de e a la h menos 1 entre h. Factoricé e a la x0, entonces les queda e a la x0 por e a la h menos 1 entre h. Acabamos de demostrar justamente que este límite es 1. Entonces, este límite coincide con e a la x0. Por lo tanto, acabamos de demostrar que esta función es diferenciable y que de hecho la derivada de esta función pues es justamente la función e a la x0. Entonces, pues ya tenemos varios ejemplos de diferenciabilidad. Ahora, bueno, vayamos a analizar algunas propiedades ya de la derivada. Una primera propiedad que tienen las funciones diferenciables es que si una función es diferenciable en un punto x0, pues se esperaría que la función sea continua. Entonces vamos a ver. Si f, que está definida en un intervalo, toma valores en los reales, es diferenciable en un punto x0 que pertenece ahí, entonces f es continua en x0. Entonces, vamos a demostrar esta propiedad. Para todo punto que pertenece al intervalo, digamos x distinto de x0, vamos a tener lo siguiente: f de x menos f de x0 lo vamos a poder expresar como f de x menos f de x0 entre x menos x0 por x menos x0. Lo único que hice fue introducir un 1 mañoso. Ahora sabemos que cuando x tiende a x0, este límite va a existir, el límite de esta razón existe, que de hecho pues es la derivada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0, esto va a ser igual al límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 entre x menos x0 por x menos x0. Esto coincide con el límite cuando x tiende a x0 de x menos x0 por la derivada de f en x0. Pero cuando x tiende a x0, esta expresión tiende a 0. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a x0 de esta diferencia es 0. Y entonces, por lo tanto, el límite cuando x tiende a x0 de f de x es f de x0, mostrando justamente que la función es continua en x0. Ahora, nótese que esta propiedad no es un sí, solo sí. Vamos a ver por qué. Considérense justamente la función valor absoluto y considérense x0 igual a 0. No es difícil verificar que esta función es continua en el punto x0 igual a 0. Vamos a verificar si esta función es diferenciable en x0. Ahora, para cualquier punto, nótese que para cualquier punto menor que 0, la función f de x se comporta como menos x, y si x es mayor que 0, entonces la función f de x es igual a x. Ahora, consideremos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x menos f de 0 entre x menos 0, que pues va a ser x. Como estamos tomando valores por la derecha del 0, es decir, mayores que 0, la función f de x para valores mayores que 0 se comporta justamente como x, mientras que f en 0 vale 0. Finalmente, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha
vale 1. Sin embargo, cuando consideramos el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de este cociente, nótese que estamos tomando valores que son menores a 0. En el caso de los valores menores a 0, la función f se comporta como menos x. En consecuencia, cuando tomamos el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, obtenemos que la función f se comporta como menos x. Y en ese caso, vamos a tener que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda vale menos 1, que es distinto al límite lateral cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x menos f de 0 entre x menos 0. Por lo tanto, lo que podemos decir es que el límite cuando x tiende a 0 de f de x menos f de 0 entre x menos 0 no existe. Como este límite no existe, la función f, valor absoluto de x, no es diferenciable en 0. Entonces, sin embargo, como les decía, la función valor absoluto sí es una función continua. Entonces, regresando a nuestra discusión anterior, sabemos que si una función es diferenciable, eso implica que la función es continua. Sin embargo, el converso no es cierto. No necesariamente el hecho de que una función sea continua implica que una función sea diferenciable. Evidentemente, tomando cierto tipo de combinaciones algebraicas de funciones que involucren valores absolutos, es muy fácil construir funciones continuas que no tienen derivadas en un punto, en una cantidad finita o a lo más numerable de puntos. De hecho, Carl Weierstrass, por ahí de 1872, construyó una función que es continua en todo punto, pero cuya derivada no existe en ninguna parte, justamente utilizando esta propiedad de los valores absolutos. De hecho, se puede mostrar, no lo vamos a hacer, pero se puede mostrar que la función f de x dada por la suma desde que n es igual con 0 hasta infinito de 1 entre 2 a la n por el coseno de 3 a la nx es una función que tiene la propiedad de que es continua, pero que no tiene derivada en ningún punto. Como ustedes se darán cuenta, es una función que requiere del estudio de las series, y por el momento pues vamos a enfocarnos únicamente en el estudio básico de la diferenciabilidad. Bien, entonces una propiedad que sería deseable es que si hacemos combinaciones de o funciones diferenciables, ya sea sumas, productos por números, por constantes, cocientes, pues tuviéramos funciones diferenciables. De hecho, esta es la propiedad que vamos a analizar en el siguiente video.